En este video mostraremos el funcionamiento del módulo de selección de conductores de Sizer Electric. Describiremos el proceso para crear un proyecto, definiremos sus especificaciones o restricciones, ingresaremos la información de un circuito y seleccionaremos el calibre del conductor. También revisaremos la especificación del cable y finalmente imprimiremos diferentes tipos de reportes. Para crear un nuevo archivo debemos seleccionar la opción Proyecto en el menú principal y luego la opción Nuevo. Se mostrará un cuadro de diálogo donde debemos capturar la información del archivo del proyecto. Necesitamos definir el tipo de proyecto que crearemos en la sección localizada en el lado izquierdo. Hay tres opciones: circuitos, circuitos con datos típicos y tierras. Para un proyecto de conductores podemos seleccionar una de las dos primeras opciones, circuitos y circuitos con datos típicos. La primera opción genera un archivo vacío para comenzar un proyecto completamente nuevo. La segunda opción crea un archivo con especificaciones o restricciones que se encuentran comúnmente en la industria. Seleccionamos la opción Circuitos con datos típicos para los fines de este video. Luego ingresaremos el nombre del archivo de proyecto y seleccionamos el directorio donde se guardará la información. Presionando el botón con 3 puntos podemos seleccionar una unidad diferente y haciendo clic en la ventana directorio identificamos el nivel para guardar los archivos del proyecto. Cuando terminamos se presiona el botón Crear. Después de crear el archivo de proyecto aparecerá una ventana de referencias. Aquí capturamos el nombre del proyecto, el nombre del cliente, la ubicación del proyecto y el nombre o etiqueta que se presentará en los reportes del software. A continuación ingresamos el nombre de la persona que capturará la información, incluyendo correo electrónico y número telefónico. Después capturamos la información del responsable de revisar el proyecto y finalmente la información de la persona que aprobará los reportes. Para validar y guardar la información, presiona el botón Aceptar. Si desea editar la información de la ventana Referencias más adelante, puede seleccionar la opción Consultas en el menú principal y luego seleccione Referencia. Después de ingresar la información del proyecto aparecerá la ventana Normas. En esta ventana se pueden identificar tres pestañas. En la pestaña Normas se identifica el código o estándar que se utilizará para el cálculo del proyecto. Puede seleccionar entre la última edición del Código Eléctrico Nacional o la norma oficial mexicana. Posteriormente definimos la frecuencia del sistema. Se puede elegir entre 50 Hz o 60 Hz. A continuación se define la máxima caída de tensión permitida para los circuitos durante la operación continua. Para los casos donde el circuito alimente a un motor, se debe definir la máxima caída de tensión permitida durante el arranque. Esta información se puede modificar más adelante a nivel del circuito para obtener resultados más precisos. En el recuadro Especificación puedes seleccionar las librerías de conductores que utilizará el software para dimensiones y pesos, así como las referencias técnicas. Puede elegir entre la librería estándar Sizer Electric basada en la información promedio de múltiples proveedores en el mercado, o la librería de SoftWire basada en las especificaciones de este fabricante de conductores que corresponden a productos específicos e incluye referencias técnicas para aumentar la precisión de sus resultados. En la ventana Canalizaciones y charolas se definirá el máximo llenado permitido para charolas y canalizaciones. Aunque la norma define una amplia variedad de anchos de charolas para cables, es común que en los proyectos las dimensiones de las charolas y los tubos estén limitados de acuerdo con los requisitos del cliente. En los siguientes combo boxes se definirá el ancho mínimo y máximo que utilizará el software para seleccionar las charolas para cables. El diámetro mínimo y máximo del tubo conduit que se utiliza para la selección de tubos se definen en estos campos. Para seleccionar el ancho de la charola, el código permite tener un conductor de puesta a tierra común para todos los circuitos o un conductor de puesta a tierra para cada circuito. En este cuadro se selecciona cómo se considerarán los conductores de puesta a tierra para dimensionar el ancho de la charola. En la pestaña Campos adicionales encontrará cuadros de texto para etiquetar tres campos definidos por el usuario para los circuitos. Estos campos se pueden utilizar para ingresar información complementaria que puede necesitar para vincular el circuito con otras bases de datos o simplemente para agregar información relevante de los circuitos, como nombre del plano, ubicación de la planta, estado del circuito, etc. También puede definir si estos campos serán opcionales o obligatorios para cada circuito, marcando las casillas correspondientes. Presione el botón Aceptar para validar la información y cerrar esta ventana.
El siguiente paso es definir las restricciones o especificaciones del proyecto definidas en el software como datos generales. Estos son los requisitos del proyecto y se definirán por cada tipo de carga y para cada nivel de tensión. Podemos abrir esta ventana seleccionando la opción Consultas y a continuación la opción Datos generales. O seleccionando el icono Datos generales en la barra de herramientas. Esto mostrará una retícula con su propia barra de herramientas. Esta barra gestionará los registros de la retícula. Puede agregar, eliminar, editar o filtrar los registros de la retícula. También tiene diferentes pestañas que definen el tipo de carga. Los registros son las restricciones o especificaciones que se utilizarán más adelante para la selección del conductor según la carga y el nivel de tensión definido en esta sección. Como el proyecto fue creado con datos típicos, podemos ver algunos registros precargados con las restricciones comunes encontradas en la industria. Si al crear un nuevo proyecto selecciono la opción Circuitos, esta retícula aparecerá vacía y la información para cada carga deberá capturarse. Para editar un registro existente, seleccione el registro haciendo clic con el mouse y presione el icono Editar en la barra de herramientas de la retícula o seleccione el registro con el mouse, haga clic en él y cuando esté resaltado haga doble clic. Esto mostrará la ventana principal. Se define un dato general o especificación de proyecto por tipo de carga y por nivel de tensión. Aquí, escribe el nivel de tensión, defina el número de fases, material del conductor, tipo de aislamiento y temperatura de operación del conductor. Calibre mínimo del conductor para iniciar la selección y el calibre máximo del conductor permitido para esta carga en este nivel de tensión. En el proceso iterativo de selección del calibre de conductor, cuando el software alcanza este calibre máximo, si el conductor no es adecuado, el software seleccionará 2 conductores por fase y reiniciará el proceso de selección de calibre hasta que encuentre la combinación correcta. Las potencias mínima y máxima validarán que no se puede ingresar una carga para los circuitos fuera de este rango. En el campo temperatura ambiente, ingrese la temperatura máxima que rodea el circuito. Esta temperatura se utilizará más adelante para seleccionar el factor de ajuste de ampacidad por temperatura. El tipo de conductor define el diámetro, peso y especificación general del conductor. Cubierta exterior describe el material de recubrimiento más externo utilizado para multiconductores y conductores armados. Pantalla metálica electrostática define el tipo de pantalla requerida para conductores de media y alta tensión. En la tabla Color monoconductores puedes seleccionar el color de los conductores de cada fase para el conductor conectado a tierra o neutro y para el conductor de puesta a tierra del equipo. Para algunos sistemas puede ser necesario definir el color de fases secundarias, como en el caso de los sistemas conectados en delta con derivaciones centrales. Haga clic con el botón derecho del mouse para ver un menú contextual que muestra las opciones de color. En la tabla Color multiconductor puede definir el conductor de los cables en el arreglo, el conductor puesto a tierra y el conductor de puesta a tierra de equipos. Presione el botón Aceptar para validar la información y cerrar la ventana. Una vez que haya definido las normas y los datos generales del proyecto, es tiempo de capturar la información de los circuitos. Para hacer esto, seleccione la opción Consultas y Circuitos o simplemente presione el icono Circuitos en la barra de herramientas. Esto mostrará la retícula de circuitos con su propia barra de herramientas. En esta retícula, cada registro contendrá la información de un circuito en el proyecto y cada circuito puede tener características y condiciones de instalación totalmente diferentes. Para ingresar a un nuevo circuito, debemos presionar el icono Agregar en la barra de herramientas. Esto mostrará la ventana principal para capturar la información del circuito. Esta ventana está dividida en 6 secciones. La primera muestra la información general del circuito. La pestaña Datos de circuitos muestra las características eléctricas del circuito y las condiciones de instalación. La pestaña Datos adicionales incluye los campos definidos por usuario, colores y observaciones. La pestaña Resultados, donde encontraremos las conclusiones del proceso de selección. La pestaña Especificación, donde veremos la definición y descripción del conductor del circuito. Y la pestaña Memoria, donde verá un resumen técnico del proceso de selección de conductores. Capturemos la información del circuito. Escriba el número o nombre del circuito y presione Enter.
Luego escriba la etiqueta del CCM o tablero de donde se conecta el circuito que alimenta la carga. Proporcione una breve referencia de la carga en el campo Descripción. Escriba la etiqueta de la carga y marque o desmarque la casilla para definir si la carga está activa o como respaldo. Ingrese el área donde se encuentra ubicada la carga. Seleccione el tipo de carga en el combo box. Tenga en cuenta que el listado en este campo solo tendrá las cargas que ingresó anteriormente en la sección Datos Generales. Algunos tipos de carga requieren información adicional específica, como es el caso para motores y transformadores. Al seleccionar un motor se mostrará una ventana secundaria para completar la información del motor como tipo de motor, tensión del motor, letra de código de arranque del motor, factor de servicio, diseño NEMA, tipo de eficiencia, factor de potencia al arranque y uso del motor para ajustar la corriente nominal durante la selección por ampacidad del conductor. Presione el botón Aceptar para validar la información y cerrar la ventana. Puede editar la información de la carga más adelante presionando el botón de 3 puntos localizado a un costado del combo box del tipo de carga. En este combo box seleccione la tensión del sistema, número de fases y temperatura ambiente del circuito. Si se ha dado cuenta, esta información vincula el circuito con las especificaciones del proyecto definidas en la sección Datos Generales. Puede ver la información de datos generales asociada al circuito presionando el botón con 3 puntos al lado del combo box. Selecciona la pestaña Datos del circuito para ingresar la información de la carga eléctrica y las condiciones de instalación. El primer campo en esta pestaña es Potencia. Define la potencia de la carga y luego selecciona las unidades de la potencia. Recuerde que este valor debe estar en el rango de la potencia mínima y máxima definida en la sección Datos Generales para este tipo de carga en el nivel de tensión definido. Sizer Electric incluye una librería para motores con factores de potencia y eficiencia típicos. Debido a esto, cuando cambia la potencia del motor, el sistema mostrará un mensaje informando que estos valores se actualizarán. Presione el botón Sí si desea continuar con la actualización o presione el botón No si desea mantener sus valores y cambiarlos más adelante. Si tiene la corriente de placa de la carga y desea utilizar este valor para la selección del conductor, ingrese el valor en amperes. Esta corriente solo se utilizará para la selección del conductor si la casilla de verificación Información final está marcada. De lo contrario, el programa calculará la corriente de carga. Dejemos el valor en 0. Introduzca la longitud del circuito en metros. Defina el número de hilos del circuito. Solo tome en consideración los conductores activos y el conductor neutro o puesto a tierra. El conductor de puesta a tierra de equipos se definirá por separado más adelante. Seleccione el tipo de conductor en el combo box. Introduzca el factor de potencia y la eficiencia de la carga. Si el conductor es un alimentador, ingrese el factor de demanda para la carga total. Para otras cargas, mantenga el valor en 1. A continuación seleccione el medio de instalación en el combo box. Esto mostrará una ventana secundaria para completar las condiciones de instalación. En el caso de una charola para cables deberá definir el tipo de charola y el espacio entre travesaños. Si se tendrá un espacio mantenido de al menos un diámetro del conductor más grande para los conductores instalados en la charola, debe marcar esta casilla. Si los conductores se instalarán uno al lado de otro, manténgalo sin marcar. Si una charola de cables está continuamente cubierta por más de 1.8 metros, esta casilla de verificación debe ser marcada. No seleccione esta opción para charolas sin tapa. Tenga en cuenta que el campo factor de ajuste aún no se ha calculado. Esto se debe a que el factor de ajuste se define durante el proceso iterativo para la selección del conductor. Una vez que haya completado el proceso de cálculo, puede volver a esta ventana y encontrará el factor de ajuste utilizado. En el recuadro factor de ajuste se puede ingresar información adicional para afectar la ampacidad del conductor. En este campo se debe definir el porcentaje de contenido armónico en su sistema para obtener el factor de reducción de ampacidad de acuerdo con las recomendaciones del estándar IEEE 142. Si su conductor incluye una pantalla y si ésta se encuentra conectada a tierra en uno o más puntos, debe asignar el factor de ajuste en este campo. Finalmente, de acuerdo con los requisitos del proyecto, puede ser necesario definir un factor de ajuste específico personalizado. Por ejemplo, un factor de seguridad o un factor de crecimiento de carga.
En el campo definido por el usuario, puede etiquetar este factor de ajuste y en el siguiente campo ingrese el valor que debe estar entre 0 y 1. El producto de todos los factores de ajuste se mostrará en el campo factor decremental charola. Si tiene alguna duda sobre la información que se ingresará en esta ventana, presione la tecla F1 en su teclado. Esto le mostrará el archivo de ayuda con la información técnica específica sobre el código, el estándar o la práctica recomendada para completar los campos. En general, puede presionar F1 en cualquier momento para obtener ayuda sobre la ventana activa. Presione aceptar para validar la información y cerrar esta ventana. Después, seleccione el campo material. Aquí debe definir el material que prevalece en la instalación. En caso de que el circuito se encuentre instalado en más de una charola, canalización o ducto con diferentes materiales cada uno, seleccione el material de la sección más larga. Seleccione la temperatura máxima de conductores en el lado de la carga o en el lado de la fuente. En el caso de que sean diferentes, seleccione el valor que sea menor. Recuerde que esta temperatura limitará la tabla de ampacidad máxima para la selección del conductor del circuito. Seleccione el nivel de aislamiento. Para circuitos de baja tensión solo se puede usar el 100%, pero para conductores en media y alta tensión se puede seleccionar el nivel de aislamiento de 100%, 133% y 173%. En este campo se debe definir la máxima caída de tensión. Es posible que haya notado que en la sección Normas también se definió la caída de tensión, y este es el valor predeterminado que se muestra en este campo. Pero aquí puede definir cuál será la máxima caída de tensión para este circuito en particular, si se trata de un alimentador o de un circuito derivado. Sizer Electric seleccionará un conductor que no exceda la caída de tensión definida en este campo. Con esta casilla de verificación, los conductores se seleccionarán para cumplir con los esfuerzos térmicos durante un cortocircuito. Esta verificación es opcional para circuitos de baja tensión y obligatoria para circuitos de media y alta tensión. Al marcar esta casilla se mostrará una ventana secundaria en la que se debe capturar la corriente de cortocircuito en kiloamperes, el tiempo de falla en ciclos y la máxima elevación de temperatura instantánea permitida para el aislamiento del conductor. La temperatura mostrada por defecto se obtiene del tipo de aislamiento definido en la sección Datos generales para este tipo de carga y nivel de tensión. La casilla de verificación en esta ventana se usa para un propósito especial. Si la casilla no está marcada, la corriente de cortocircuito se asume como la corriente disponible en el lado de carga del circuito. Si la casilla está marcada, Sizer Electric considerará que la corriente de cortocircuito es la disponible al nivel del bus y calculará la corriente decrementada por el efecto de la resistencia y reactancia del conductor que se esté analizando en el proceso iterativo de selección. De esta manera, la verificación de esfuerzos térmicos por cortocircuito utilizará la corriente máxima disponible en el lado de carga, que es la que realmente conduce el circuito, y no la corriente de cortocircuito disponible en el bus, que puede sobredimensionar el conductor. Presiona el botón Aceptar para validar los datos y cerrar la ventana. Se debe marcar esta casilla para seleccionar el conductor de puesta a tierra del equipo. Esto abrirá una ventana secundaria donde debemos seleccionar el tipo de dispositivo de protección del circuito. Una vez que definamos el tipo de protección, la aplicación sugerirá el marco y ajuste o el portafusible y la capacidad del fusible de acuerdo con la potencia definida para la carga. Estos valores pueden modificarse por los del dispositivo de protección obtenidos de su estudio de coordinación de protecciones. Debemos recordar que Sizer Electric seleccionará el calibre del conductor de puesta a tierra del equipo correspondiente al dispositivo de protección y compensará su tamaño proporcionalmente de acuerdo con el aumento en el área sufrida por los conductores de fase. Presione el botón Aceptar para validar los datos y cerrar la ventana. Si el conductor tiene una pantalla metálica electrostática, puede calcular las tensiones inducidas y también la distancia de conexión a tierra para mantener la tensión inducida en un nivel seguro, de acuerdo con las recomendaciones del estándar IEEE 525. Para hacer esto, seleccione la casilla de verificación llamada Aterrizamiento de pantalla. Esto mostrará una ventana secundaria con 4 campos. En el primer combo box, seleccione el detalle de instalación de los conductores. Luego, ingrese la distancia entre centros de los conductores. En este combo box, seleccione el tipo de pantalla y luego escriba la tensión máxima permitida para la pantalla. Esta información se utilizará para calcular la máxima distancia de conexión a tierra para evitar que la tensión inducida supere el valor de tensión seguro para el personal.
Presione el botón Aceptar para validar los datos y cerrar la ventana. Como se indicó anteriormente, la casilla de verificación Información final definirá si el valor ingresado de la corriente de placa se utilizará para la selección del conductor. Déjelo sin marcar si desea que el software calcule la corriente de acuerdo con los requisitos del código. Selecciona la pestaña Datos adicionales, donde se pueden encontrar los 3 campos definidos por el usuario para completar la información del circuito. La tabla color de conductores del circuito muestra por default los colores que ha definido en la sección Datos generales, pero puede cambiar los colores para hacer que este circuito sea diferente a otros. Finalmente, en el campo Observaciones, puede ingresar información complementaria según sea necesario. Cuando hayamos completado todos los campos, estamos listos para seleccionar el calibre del conductor. Pulse el botón Calcular. Cuando Sizer Electric completa el proceso de selección del conductor, se activa automáticamente la pestaña de resultados, donde puede encontrar el conductor seleccionado por ampacidad, caída de tensión al arranque del motor y por cortocircuito. Esta sección también mostrará el calibre final del conductor. Si necesita seleccionar un calibre de conductor diferente, haga clic en la casilla de verificación Cambiar el calibre final a y en el combo box seleccione el calibre requerido. Escriba los conductores por fase y presione el botón Calcular en la parte inferior de la pantalla. La sección Errores y advertencias muestra las desviaciones encontradas en el proceso de selección de conductores. En la pestaña Especificación encontrará una retícula con la descripción creada para los conductores del circuito. La primera columna indica si la especificación se encontró en la librería. Un color verde indica que el conductor se encontró, un color rojo indica que no fue encontrado. La columna Conductor describe el conductor específico, fase A, B o C, conductor puesto a tierra o neutro, y el conductor de puesta a tierra. A continuación puede encontrar una cadena mnemotécnica de 10 posiciones para ligar el conductor con la librería de especificaciones de conductores. La columna Info muestra un botón con un signo de interrogación. Al presionar este botón aparecerá una ventana secundaria que muestra la descripción completa del conductor, que incluye el peso, diámetro y el alias o la etiqueta asignada a este conductor en la librería de especificaciones. En la parte inferior puede encontrar un enlace muy útil que lo llevará a la hoja de datos técnicos del fabricante del conductor disponible en la web, para que pueda verificar las características del conductor. Presione el botón Aceptar para cerrar esta ventana secundaria. En la columna Usuario encontrará una casilla de verificación. Al hacer clic en esta, se habilita un botón de 3 puntos en la columna Cambiar. Al presionar este botón aparecerá una ventana secundaria donde puede asociar una especificación diferente a su conductor al resaltar la nueva especificación en la lista. Los campos en la parte superior de esta ventana le ayudan a definir los criterios del filtro y el botón Filtrar ejecuta la acción. El botón Aceptar completa la asignación de la especificación elegida por el usuario. Finalmente, la pestaña Memoria muestra los detalles técnicos de los criterios utilizados para seleccionar el conductor. Incluye ampacidades, factores de ajuste y resultados de cálculo. Use la barra de desplazamiento para ir a través de los detalles. Presione el botón Aceptar para guardar la información del circuito. La ventana se cerrará y observará que el conductor se agregó como un nuevo registro en la retícula. Para ver un informe completo de su circuito, resalte el circuito en la retícula y presione el botón Memoria de cálculo en la barra de herramientas de la retícula. La barra de herramientas del reporte le ayudará a navegar a través de este, cambiar su tamaño e imprimirlo. También puede imprimir un reporte tabular para todos los circuitos en el proyecto seleccionando la opción Reporte en el menú principal y luego seleccionando la opción Circuitos. Esto mostrará los diferentes reportes disponibles para los circuitos. Seleccione el reporte requerido. Aparecerá una ventana que muestra campos para el filtrado de la información y el encabezado para personalizar el reporte. Defina sus criterios de filtrado y presione el botón Aceptar para mostrar el reporte tabular del circuito. Estos son los pasos básicos para manejar el módulo de selección de conductores. Para obtener información detallada, consulte el manual de usuario o visite los archivos de ayuda incluidos en el software en la opción Ayuda del menú principal. Gracias por su atención y le recomendamos ver los videos complementarios para el dimensionamiento de charolas y canalizaciones y de diseño de malla de tierras para un conocimiento completo del software Sizer Electric.